Hola, gracias por una vez más acompañarnos en este programa de las crónicas de la pandemia. Hoy también me complace en presentarles a una promotora de salud ya por más de 2 décadas en la ciudad de Durham, pero en otros condados. Una mujer que ha trabajado mucho y que es una promotora de salud muy dedicada a todo lo que hace. Hola Jesús, bienvenida. Hola, mucho gusto otra vez estar aquí contigo, Iván, es un placer, pues contenta de esta entrevista. Bueno, pues la verdad que también es un honor para mí el tenerte aquí. Eres una de las promotoras de salud que tienen muchísimos años de experiencia y nos hemos topado en muchos lugares y sé del trabajo que haces en la comunidad. ¿Qué se siente ser una promotora de salud? Se siente un gran privilegio y honor y sobre todo porque a mí en lo personal es una pasión. Me apasiona este trabajo, poder servir, llevar bienestar a nuestra comunidad. Eso es lo que yo siento. Y bueno, ya son 22 años. Hablábamos antes de, bueno, empezar la entrevista y son más. ¿Qué hace un promotor de salud para aquellas personas que no saben? Bueno, un promotor de salud, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? Nosotros somos el miembro de confianza y la palabra confianza yo creo que es una palabra clave para poder funcionar. Lo que hacemos es conectar a la comunidad, ser el puente para llevarle los recursos. Y no solamente llevarle los recursos, enseñarles prevención, prevención de salud, también guiarlos de alguna manera. Y como te digo, es ver esas caritas sonrientes de cuando tú haces esa labor, porque este no es un trabajo, realmente es una, ¿cómo te puedo explicar? Ver repitiendo esas sonrisas de cuando dices, ok, ¿cómo te fue? Darle seguimiento, porque no nada más cuando conectas, es darle seguimiento a la persona, decir, ¿cómo te fue? No, sí, solucioné el problema, solucioné, mejoré en esto, porque son varias barreras lo que encontramos con ellos. Pues en realidad es lo que tú dices. Haces una cosa, haces tres más, le das seguimiento y es como una trabajadora de manejo de casos, ¿verdad? Y Sí. es un trabajo arduo, es muy bonito, ¿verdad? Y yo creo que, como tú dices, la satisfacción más grande es cuando puedes ayudar a la gente, ¿verdad? Y Sí. 2 años, ¿qué han significado para ti o cómo has logrado vencer las barreras junto con la comunidad? Porque sabemos que muchos de los promotores de salud ayudamos a las personas, pero a la misma vez también nosotros tenemos retos y pues, aparte de la comunidad estamos abogando para cambiar un mejor sistema. Realmente, como dices la palabra abogando, porque el promotor de salud, somos más bien promotores comunitarios, porque tenemos un montón de credenciales, capacitaciones que hemos recibido para poder nosotros servir a ellos. Hacemos abogacía como tú también, me gustaría, bueno, pero me estás entrevistando a mí, pero la abogacía de ver, por ejemplo, cuando tienen un problemas con emigración y que conectamos también con abogados y abogados que también son voluntarios y que están sirviendo para nosotros. Entonces, parte de, entonces, y también a, a ver cómo solucionar esas barreras, ¿no? Sobre todo también del idioma, Iván, porque ocurre bastante en nuestra comunidad el miedo de que a veces no puedes resolver una situación. ¿Por qué? Porque no sabemos el idioma, el inglés. Bueno, yo recuerdo, bueno, trabajando en la comunidad, pues ya hace muchos años que te conocí, pues haciendo el trabajo y, y por la pasión, yo creo que es uno de los hay ciertos valores, hay ciertos principios, hay ciertas habilidades, herramientas que son indispensables para desempeñar ese trabajo, ¿verdad? ¿Cuál Sí. dirías que son las herramientas o habilidades que te hacen, que te ayudan a desempeñar mejor tu trabajo en la comunidad? Que digas tú, este es Jesús. Bueno, a mí en lo personal, a mí me encanta siempre el ver a cara a la persona, aunque también a veces funciona con llamadas telefónicas, pero causa más impacto el ir y tocar puertas.
Ir a una reunión, por ejemplo, cuando hay reuniones de educación y platicar con ellos y preguntarle, oye, ¿qué es lo que tú necesitas, no? La empatía. Es bien importante ser empático en este trabajo, porque si tú no eres empático, ¿cómo vas a conectar con ellos? Y a través de la empatía tú haces la confianza y creas un vínculo, ¿no? Donde ellos pueden abrirse y poder tener esa conversación contigo y decir, oye, necesito este apoyo, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo funcionamos? Claro. Una pregunta, ¿qué te inspiró, qué te motivó a ayudar a la gente? ¿O alguien te motivó? Sí, mira, tengo una pequeña historia bien pequeñita porque si no vamos a alargar la grabación. Bueno, hace mucho tiempo conocí, no sé si la pueda mencionar, a la persona, no sé si me das permiso. Ah, Tú sí, menciona. se llama Susan Clifford y ella fue parte de mi vida. También otra personita que la aprecio mucho, que se llama Fiorella Horna. Y bueno, pero Susan fue en mi inicio y yo estaba en el condado de Orange viviendo y yo fui a un evento donde me invitaron a mí a yo ir a buscar ese recurso. Entonces yo llevaba a mi hijo Pedro, que está ahorita tiene ya 21 años y estaba en el asiento, o sea, en el asiento pequeñito, en el asiento de seguridad. Lo dejo a mi hijo por unas fracciones de segundo para yo coger unas cosas, una ropa y todo eso, porque yo iba para mí, para mis cosas que me iban a regalar en aquel entonces, ¿no? De pronto llora el niño y lo cojo en los brazos y ya cuando nos distrajimos, ¿dónde está el asiento de Pedro? Entonces, no, pues nada. Y dice otra señora que fue la que me dice, no te preocupes, Jesús, que yo voy a conectar para que tú consigas ese asiento de seguridad para tu hijo. Me lo robaron, ¿verdad? Cosas que pasan. Entonces yo así conocí a Susan y recuerdo que con Susan me dice, ay, Jesús dice mucho, mira, y yo vivía fuera de la ciudad aparte. Otro más barrera, ¿no? Vivir fuera de la ciudad, no manejaba y tantas cosas que por eso también yo comprendo la comunidad, pero conseguí el asiento a través del Departamento de Servicios Sociales de Salud a través de Susan Clifford y yo le digo, ¿y tú qué haces? Y ella me dijo, yo entreno a promotores de salud. Wow. Y entonces yo le dije, yo quiero aprender, pero ella me dice, pero ¿cómo vas a hacerle para tú transportarte? No importa, yo voy a llegar al lugar, le digo, y yo quiero estar ahí porque yo quiero también servir. Así como tú estás haciéndolo por mí, yo también. Y eso es lo que me inspiró tanto. Y después, antes conectaba con diferentes iglesias y decía, esta familia necesita estos muebles, esta familia necesita esto, y siempre buscando los recursos y mi casa no paraba a veces de llamadas, pero era lo que me inspiraba ver cómo ayudar a ellos. Pues entonces lo que puedo entender o escuchar es que de una necesidad sí. Sale esta motivación y decir, bueno, yo necesitaba algo, alguien me dio información en dónde conseguir las cosas y se convierte en una motivación, inspiración para decir, quiero aprender sí. porque quiero ayudar, ¿verdad? Exacto. Y obviamente el promotor de salud, como mencionabas al principio, no solamente en el sector salud, pero también cualquier otra necesidad que pueda ayudar a las familias y a la comunidad para salir adelante, ¿verdad? Entonces, sí. tú estabas, bueno, viene la pandemia y obviamente la pandemia era como mucho lo llaman, ¿no? Como un balde de agua, decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué ahora? ¿Cómo te enteras tú de la pandemia o en qué momento dices tú, ya nos llegó la pandemia? Cuando empezó el caos, primero yo estaba estudiando, en aquel entonces, bueno, hablo en el 2020, estaba estudiando y de pronto nos cierran el colegio, lo cierran el Community College y dicen, pues con tan mala noticia que vamos a cerrar porque está el virus. El COVID-19 y está pues haciendo un desastre, ¿no? Los contagios y todo. Entonces eso fue la primer vía a través de mi escuela, la información. Entonces todos entramos en caos, entramos en miedo. La misma escuela, ¿y qué va a pasar? No, pues vamos a tomar las clases vía Zoom. Y fue fue el primer mensaje que me llegó a través de cuando era estudiante, a través de las noticias, ¿no? Bueno, y bueno, ya está la pandemia. ¿Cómo te preparabas? ¿Cómo me preparé? Bueno, primero con información.
Segundo, traté de entrar en calma, que no es fácil, pero mi preocupación mayor fue mi familia. Entonces dije, ¿qué va a pasar con mis hijos? Porque mis hijos también, están estudiando todavía. Y dije, ¿qué va a pasar? O sea, y ellos no lo comprenden tanto, porque uno a veces trata de ser un poco más tranquilo, pero al ver a ellos, sobre todo uno de ellos que dice, ay mamá, dice es que a mí me gusta tomar las clases presenciales y a lo mejor voy a tomar un break. Fue cuando yo dije, no, no puedes tomar un break porque no sabemos qué es lo que va a pasar, te vas a atrasar. Y parte de la conversación, estar tratando de lidiar con toda salud mental, para tranquilizar a la familia. Así fue. Y otra cosa, bueno, tú ya vienes haciendo el trabajo Ajá. en la comunidad Sí, y como tú mencionas, ¿no? Escucha la pandemia y obviamente es como una activación automática, mi familia, sí, pero también en ese momento sigue estando la comunidad. ¿Cómo sí. lidiabas entre la familia y la comunidad a una respuesta que la comunidad estaba demandando? Decir, ¿qué hago? Jesús, ayúdame, porque sabemos que nos llaman en todo momento, a cualquier hora y somos así. Sí, y hay que ser no solamente 4x4 nosotros los promotores de salud, sino hacer 8x8, digo yo, lo aumento. ¿Por qué, Iván? Porque, ¿qué es lo que hacía? Es ser una mujer fuerte. Desde que me levantaba, mi motivación era, ok, voy a dejar seguro a mi familia porque yo me valgo, o sea, la comunidad me está esperando. Entonces yo decía, vamos, Jesús, tú puedes. Todos los días siempre he sido mi motivación hasta la fecha. Entonces iba protegiéndome, obviamente vacunada y protegiéndome siempre con la mascarilla, usando el gen sanitarse también, todas las prevenciones de habidas y por haber, también guardando la distancia y pues igual íbamos a tocar puertas y guardar esa distancia de que no te podías acercar mucho, pero veías la gente, no, no me quiero vacunar, no quiero vacunarme. Entonces, hacer esa labor de convencimiento, mira, te voy a educar, mira, permíteme explicarte qué es la vacuna, cómo funciona. Y también te encontrás las barreras de la religión, ¿no? De que ellos como también tenían su concepto. Así que mi preparación era echar para adelante y siempre tratar de ser positiva y con un lenguaje bien sencillo de comunicarme con ellos y con mucho respeto. Algo bien interesante y creo que Sí. tenemos que reconocer es que vemos más mujeres promotoras de salud que hombres en este tipo de trabajo. Y mi pregunta es, ¿cómo le hace una mujer promotora de salud con diferentes roles? ¿Cómo le hacemos? Pues yo creo igual, yo creo que no importa, independientemente que seamos un poco más de mujeres, pues olvidarte del género, eso no importa. Yo creo que siempre hay que ser inclusivos en cuestión de los géneros. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ser un poco más feministas, aunque pues trato de no ser tan feminista, igual decir, ok, pues aquí estamos, somos un equipo de trabajo, ¿no? Parte. Sí, lo que me refiero a por decir ¿Cuál el es? ser mamá, el ser Oh, esposa, sí. el ser promotora de salud y obviamente también tus cosas personales. Tienes un trabajo, entonces ¿cómo se lidia? ¿Cómo te partes en muchos roles? Bueno, como siempre he aprendido a ser metódica y me gusta ser muy organizada en mi tiempo. Así que mi tiempo siempre digo que es oro. Entonces, desde por la mañana, no quiero ser a veces exagerada, pero siempre pongo también mi calendario a la antigüita. También a través de mi teléfono, bueno, de tales horas a tales horas, ya tengo como un sistema, voy a dormir a tales horas para ser organizada, definitivamente, porque si no te organizas, a veces no vas a dar todo lo que tú quieres dar al 100, ¿no? Y también, bueno, estamos hablando de muchos retos y Sí, barreras, ¿verdad? Y obviamente la comunidad pues ya venía con las barreras y todos estos sí. desafíos, pero también como promotores de salud venía un desafío muy, muy grande. El gobierno estaba dando recursos en la comunidad, a las instituciones, a las comunidades de base, Ujú. y de cierta manera nos estaban diciendo, si quieres trabajar y que se te pague, te tienes que preparar. Obviamente un reto era la tecnología para muchos promotores de salud, porque tenemos el corazón bien grande, estábamos ya en la comunidad y sabemos hacer el trabajo, pero también el reto para nosotros era la tecnología, estar en entrenamientos todo el tiempo. ¿Cómo lidiaste con eso o cómo veías a tus compañeros de trabajo también ver un reto muy grande? Quiero seguir trabajando, pero me tengo que preparar.
Y vaya que sí, fue y ha sido un reto muy grande, más a mí personalmente, independientemente de que tengas varios entrenamientos en salud y tengas la experiencia, definitivamente, si no estás preparado en la tecnología, con la tecnología, no puedes avanzar. Incluso nuestra propia comunidad, ¿cómo tú vas a poder apoyar a la comunidad si tú tienes el reto de aprender? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? En mi caso, al principio, con la organización que sigo trabajando, era un estrés para mí, la verdad. Era estrés de que me equivocaba, tenía que llenar cierta información y, ya me equivoqué a medianoche, daba, o sea, siempre caer el extra, pero el extra también para estar bien en mi trabajo. Y empecé a tomar entrenamientos, no solamente a través del apoyo de mi trabajo, sino por fuera. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue a clases en Community College. ¿Por qué? Porque yo tenía que seguir apoyando a la comunidad. Sino y ha sido y todavía sigo aprendiendo un gran reto. Y yo invito de verdad a todos los que son de mi tiempo, yo digo de mi camada, entonces hay que seguir preparándonos, porque esta carrera, aparte de ser una carrera bien humana, el ser promotor de salud es algo grandioso porque siempre está aquí nuestro corazón, nuestra gente, entonces hay que seguir educándonos, hay que seguir avanzando. Sí, obviamente, entre más preparados estemos, vamos a poder satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Bueno, pues es increíble todo el trabajo que has estado haciendo en la comunidad y se requiere de, bueno, sacrificar a la familia a veces, aunque el trabajo es remunerado, pero sabemos que trabajamos más de lo que se nos paga o las horas, ¿verdad? Pero es una satisfacción muy grande. Y me imagino que en la experiencia, no solamente aquí en Estados Unidos, pero bueno, tu profesión en México te ha ayudado de cierta manera a desarrollar esas habilidades o a compartir con la comunidad. ¿Qué otras herramientas o habilidades pudieras decir tú que te han ayudado a desempeñar el trabajo? Bueno, el enseñarle a algunas personas a leer y escribir ha sido también un privilegio, Iván, porque yo tengo mi carrera de maestra en mi país y pues no la ejercí realmente, pero aquí me ha ayudado mucho. Porque desgraciadamente, y digo la palabra desgraciadamente porque quisiéramos que la mayoría de nuestra comunidad no tuviera estas barreras de no saber leer y escribir. Pero si nos toca personas así que dicen, ay, ¿sabe qué? No sé leer y escribir, ay, le digo, a ver cómo le hacemos, pero como vuelvo a repetir hace rato al inicio, que hay que dar el extra. Uno como trabajador comunitario siempre da el extra, porque no podemos dejar pasar desapercibido como, ay, pues ni modo, ya no duermes preocupándote. Y yo creo que tú podrías también compartir, luego te entrevisto a ti, de estar pensando, ay, esta persona, y hasta que no haces tú esa labor de ayudarlo, tú puedes estar tranquilo. Bueno, y creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. Muchas personas de nuestra comunidad no tuvieron el acceso a la educación, no sabían leer y escribir. Y durante la pandemia creo que esos fueron muchos retos bien grandes, ¿verdad? Especialmente cuando la gente tenía que llenar formas o cuando les dabas una tableta y decías, pon la información aquí, pero si no sé escribir, mucho menos voy a saber usar un aparato inteligente, ¿verdad? Y creo que ahí se mostró mucho la empatía de parte de los promotores de salud, ¿no? Como decían muchas personas, sin los promotores de salud, ¿qué vamos a hacer? No, y hasta la fecha, Iván, porque te toca de que tengo una historia de una persona también que me dice, ¿me puede ayudar a llenar esta aplicación? Porque tenía que llenarla en papel, ella, no ni siquiera tenía acceso a una tablet, a un computador. Y le digo, sí, y recuerdo que no solamente le ayudé a llenar esa, sino otra. Entonces digo, no, con mucho gusto le sigo ayudando porque querían estas personas, era un restaurante que ya había estado establecido y lo habían cerrado, pero necesitaban personas que cocinaran desde casa. Tú sabes todo lo que pasó, ¿no? Que nuestra comunidad tenía que buscar la manera de cómo sobrevivir, buscando hacer desde manualidades, desde cocinando, desde llevando la comida a sus casas. Y siempre admiro y voy a decir que me siento orgullosa de ser latina. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos guerreros, Iván, de que cómo hemos salido y hemos sido resilientes a todo esto. Y que desgraciadamente el COVID llegó para quedarse, aunque ya estamos más controlados, pero pues ahí siguió el virus.
y pues yo también invito a que nos sigamos igual vacunando, ¿no? Y también invito a muchas personas que tienen ese don de servir, de que se preparen y sigan nuestros pasos, y no porque yo diga que sea el mejor trabajo, yo creo que es lo más maravilloso, vuelvo a repetir, porque esto podemos ser la voz de los demás, porque un promotor de salud no solamente somos los oídos, la voz y la vista, porque también igual vemos todo lo que está pasando ahí alrededor. No, y yo recuerdo tú y junto con otra compañera tuya de trabajo durante la pandemia, cómo desesperadamente se buscaban recursos. Algo que acabas de mencionar es la resiliencia de nuestra comunidad, de que cuando alguien está necesitado, pues nos movilizamos colectivamente pues para sobrevivir o para ayudar a los Sí. demás, ¿verdad? Entonces, eso es algo que, bueno, nos caracteriza a muchas personas, pero yo sí me acuerdo tú, desesperadamente, siendo voluntaria para poder agarrar comida y llevar a los más necesitados. Sí, sí, la verdad. Sí, y todavía sigo averiguando dónde hay, por favor, comida, y siempre estoy al pendiente dónde están donando comida. Porque aún seguimos en esta época con muchas necesidades. ¿Y quién es la comunidad más necesitada? Nosotros los latinos. Algo que esta pregunta se Sí. la hago a todos los promotores de salud que he estado entrevistando Ujú. y creo que para mí es importante que la gente sepa, bueno, las historias, las experiencias que cada promotor de Sí. salud tuvo son diferentes, pero cuando tú escuchas que hay una esperanza, la vacuna, ¿qué se siente tener ese privilegio de, de ser parte de bueno, el grupo de personas que estaban al frente de la pandemia, arriesgándose, pero que tenían la oportunidad de ser parte del primer grupo para vacunarse? ¿Qué se sintió? Bueno, yo me sentí bien segura, y como nos nombraron héroes de la pandemia, con todo ese honor, Iván, que pertenecemos a ser los héroes, porque al nosotros haber sido los primeros vacunados, me sentí más segura para poder seguir sirviendo, porque igual teníamos el riesgo. Aunque tú sabes de que aún vacunados tenemos el riesgo un poco menos, pero yo me sentí con seguridad, seguir trabajando. Y así pues decir, no, yo soy una guerrera y ahí sigo en la lucha, ¿no? Pero aparte de eso, de que motivar a la gente, porque la gente tenía tanto miedo de que pensaban que se iban a convertir, es malo decir la palabra, pero decir, ay, me voy a convertir en zombie, o que dicen que si se me va a pegar la cuchara y que si te pega que eres magnético, no sé qué tantas historias, ¿no? Entonces yo le decía, no, no es así, le digo, mira, te voy a contar algo así rápido. También tuve la oportunidad con trabajadores agrícolas, y en un evento el chico dice, un trabajador agrícola, dice, no, no me quiero vacunar porque mi tío murió. Cuando le pusieron la vacuna murió como a la semana. Le explico, tal vez tenía otro tipo de condiciones, a lo mejor diabetes, presión arterial, no sabemos, ¿verdad? No, tengo miedo, tengo miedo. Bueno, después de una charla, de verdad que fue una labor que es parte de nuestro trabajo, educar a la comunidad, pues se vacunó. Después lo vi para la segunda dosis. Entonces le digo, ¿y qué tal? ¿Te convertiste en zombie? Yo bromeando, ¿verdad? Porque hay que también ser empático con la comunidad. Dice, no, no, muchísimas gracias, ¿no? ¿Y qué sentiste? No, nomás el dolor de la vacuna. Pero parte de, como te digo, yo ser la privilegiada de que fuimos los primeros, y luego también darle la seguridad a ellos de que yo era la experiencia y decir, no pasa nada. Porque ya una vez es como si prueba esto, yo tú le puedes decir si está bueno o no si tú no lo has probado. Y bueno, durante la pandemia, creo que los retos iban saliendo de diferentes maneras. No solamente, bueno, fácilmente podemos decir que una familia necesitaba comida porque la buscaban desesperadamente, el acceso a los recursos, a un idioma que a lo mejor no sabíamos, Ujú. y era un reto tras reto, y que la vacuna, y que la renta, era mucha la carga emocional que también como promotores de salud estábamos experimentando. Y yo me imagino que antes de la pandemia, pues tú tenías ciertos retos con la comunidad, ¿no? La información.
¿Hubo un momento en que dijiste, quiero tirar la toalla? Ah, fíjate que no precisamente de tirar la toalla, pero me estresaba también. A veces sí nosotros absorbemos ocupación y demás. Sí llegaba a la casa con dolor de cabeza, te voy a ser honesta. Llegaba con dolor de cabeza y cansada y con una energía bien bajita, pero aparte porque trabajábamos hasta más de 10 horas. Y decía, ¿cómo voy a resolver? Y me daba las vueltas la cabeza, ok, ellos están desesperados, tienen que pagar la renta, no solamente la comida. Había subsidios, pagos de renta, pero no para todo mundo, porque el dinero no alcanzaba. O sea, las organizaciones trataban de, pero no había tanto dinero. Entonces sí estresaba, pero yo decía, no, o sea, no me voy a desanimar. O sea, sí me estresaba, pero no, de tirar la toalla no, porque yo fíjate que no tiraría nunca la toalla, realmente al contrario, yo creo que tengo la suficiente fortaleza, la armadura de decir, no, aquí vamos a seguir en la lucha y nos vamos a morir ahí en la raya, ¿no? Y vamos a ver cómo le hacemos, que a veces no hay los recursos, no los hay, desgraciadamente. Era como, en esta lucha estamos todos, es como subirte al barco, Sí, todos juntos y no rajarse. y no Sí, rajarse. sí, No, y aparte, es como tú decías, ¿no? A veces podemos absorber lo que la gente estaba experimentando en nuestra comunidad, nuestra raza, como decimos, sí, ¿verdad? Y llegó este problema que brotó más, que resaltó más durante la pandemia, era la salud mental, ¿no? Como tú decías, la ansiedad, ese estrés que llegábamos a casa, ¿verdad? ¿Cómo empezaste a ver cómo la gente estaba experimentando la salud mental a su mayor apogeo? ¿Cómo veías a la gente? mal, mal definitivamente. Me tocó también aquí en Durham precisamente visitar a una familia, a un chico joven que estaba estudiando la high school, pero como lo estaban haciendo desde la casa, dijo la mamá, mi hijo no se ha bañado más de 12 horas, señora, así me no sé cómo sacarlo de ahí, no quiere salir de su cuarto, está comiendo, dice sí come, pero nada más una vez al día, estoy preocupada por él, dice que se quiere suicidar. Fue una historia, Iván, bien fuerte. Entonces también le pedí apoyo a alguien más, a otro compañero promotor, le digo, por favor, vamos a hablar con él. También porque no porque no pudiera hablar con un chico, hombre, varón o algo, pero por la seguridad de que íbamos a estar, o sea, muy cerca y sentir el apoyo de alguien más, compañero promotor, ¿verdad? Pero sí le dimos bastante ayuda emocional. Y estuvimos visitándolo, dándole seguimiento, y la buena noticia que logramos por lo menos que saliera de ese cuadro del pensamiento de suicidio. O sea, fue horrible, Iván, a ver esas experiencias de cómo la comunidad, y más con los jóvenes. Y yo siempre digo, los jóvenes son el futuro de nuestra gente, de nuestros países, y cómo ellos verlos tan desanimados. Porque ellos, peor, porque decían, ¿cómo no tenemos el tiempo ni siquiera de divertirnos tan jóvenes? Y yo creo que entraron en una depresión horrible, ¿no? Y yo creo que esta historia, lo que acabas de compartir, es bien importante y eso va a ayudar también a crear conciencia, a, a también que la gente pueda entender mejor el rol, el trabajo que hacen los promotores de salud en el campo, como decimos, ¿no? En la calle, en Sí, el vecindario, en la casa, en el trabajo, porque la verdad es muy valioso el trabajo, que como tú dices, somos el primer contacto con sí, aquella persona que necesita y no solamente tiene que ver con la salud, puede ser como la ayuda financiera, el hecho de que estoy navegando en un problema en la escuela y tú sabes que es un trabajo muy grande, entonces a todas las personas que escuchan estas historias es para entender también, crear conciencia, ¿no? Que las claro. personas tienen que seguir apoyando el trabajo, ¿verdad? Tú eres certificada como promotora de salud y te sigues certificando, ¿verdad? Sí, lo puedo repetir 30,000 veces porque a mí me encanta presumirlo, no porque no sea humilde, sino porque quiero ser un ejemplo para mi familia primero, para mis hijos y seguir también promoviendo el ser promotor para todas las personas que de veras desean tener este trabajo.
Y de verdad, Iván, no es fácil a veces decir, ay, todo el mundo a lo mejor puede decir, ay, yo quiero ser promotor de salud o promotor comunitario. Como dices, sí, soy certificada por el Estado, soy promotora de salud certificada y quiero seguir preparándome. Y no solamente en el área de la salud, sino también podemos enseñar como abogacía. O sea, esta carrera tiene amplitud y no tiene límites. A mí me gusta educar a través de títeres. Me gusta vestirme de payasita también. Entonces, yo creo que también es bueno sacar de la rutina a las personas, divertir, o sea, puedes a través del juego aprenden también. Entonces, es una manera de conectar más y que ellos se sientan como bien relajados, porque no ser como la típica maestra, por decir así, la típica promotora que se para así como, ay, yo soy la que yo sé, no, ser iguales de la misma manera, porque todos aprendemos a los otros. Lo que acabas de mencionar es súper importante y va relacionado con mi próxima pregunta. Que en la pandemia encontramos un sistema que nos estaba fallando a las minorías, Sí, que históricamente marginalizadas, ¿verdad? Y era, creo que los promotores de salud pudimos ser creativos, auténticos y ver cuáles eran las mejores prácticas para poder atender las necesidades de la comunidad, ¿verdad? Lo que acabas de mencionar, y yo sí me acuerdo, te vi sí, vestida de payasita, sí. usabas esa creatividad para decir qué funciona mejor en la comunidad. También, ¿qué mensaje le darías tú a los promotores de salud que en cierto momento se desmotivaron porque pasó la pandemia, fueron disminuyendo los recursos para este tipo de trabajo y mucha gente ya no está trabajando como promotor de salud, ¿verdad? ¿Qué les dices tú? ¿Qué mensaje le darías a la gente? Que no se desanimen, que si de verdad, consulten primero con la almohada, que si de verdad es su carrera que ellos quieren seguir, que no se desanimen. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no continuaron porque no hay los recursos y yo quisiera, si llegan a ver esta grabación, los que dan los fondos que de verdad nos apoyaran para esas personas, para los que estamos todavía trabajando y para los que quieren seguir trabajando, porque realmente la comunidad necesita de nuestros servicios y no queda esto aquí y que los promotores no tenemos límites, que podemos seguir igual siendo creativos, enseñando, porque es una manera que también un bienestar para la comunidad. Bueno, pues estoy muy sorprendido del trabajo que has hecho en la comunidad y esa pasión que tienes y, bueno, al igual que otros promotores de salud, pero creo que es bien importante también recalcar que para seguir haciendo este trabajo, obviamente se necesita el apoyo de muchas personas, de muchos lugares, instituciones. ¿Qué mensaje les das a las personas que van a ver este video, que pueden tomar decisiones y que pudieran tener un impacto en la vida de los promotores de la salud? ¿Qué mensaje le das? Bueno, me encantaría de verdad que vieran este video y que se promoviera y decirles, y ojalá que de verdad me pusieran un poco de atención a mis palabras con todo el respeto que se merecen, que no nos olviden, así como fuimos los héroes de la pandemia, todavía seguimos siendo los héroes. ¿Por qué, Iván? Porque ellos se dieron cuenta y la comunidad se sigue dando cuenta de que somos necesarios. Porque nosotros, como promotores de salud, no tenemos límite. Podemos avanzar, volviendo a repetir, en muchas áreas podemos trabajar. Entonces la comunidad, simplemente te voy a poner un ejemplo. A mí no para, independientemente del trabajo que hago en la calle, tocando, visitando barrios, estando a veces también adentro, dentro de la organización para la que trabajo, en la oficina, que me llega gente, yo estoy conectándolas a veces por decir, cómo pueden tomar clases técnicas, de carreras técnicas, para que ellos puedan avanzar económicamente, pero salen otras necesidades. Oiga, ¿me puede referir, por favor, a una clínica comunitaria? Y le digo, está tal dirección, y ya les doy la información, pero dice, es que no tienen cupo. Entonces, ahí viene la preocupación y ahí viene el trabajo de nosotros. Ok, déjeme averiguar por otro lado. Y ellos se sienten con esa confianza de que nosotros lo vamos a resolver. Luego, ok, ya necesito que si me resolvió, fíjese que ya le busqué este lugar y todo. Entonces, es necesidad nuestro trabajo. Y te voy a poner un ejemplo. Yo podría decir, ok, no hay fondos, termina mi trabajo
y a lo mejor, porque aparte soy cosmetóloga, y que me encanta también, voy a trabajar de mi carrera de cosmetología, pero yo en lo personal no me veo haciendo otra cosa, porque eso lo hago en automático y yo creo que la mayoría de mis compañeros, colegas, son igual. Yo ando en el súper y ya en automático estoy viendo a alguien que está escogiendo los vegetales o algo. Hola señora, ¿cómo está? Hola, hola, la sonrisa. Oiga, no sabe de no sé qué. Y digo, wow, ¿y cómo sabía que yo soy promotor? Es un ejemplo, pero ya estás tú dando la información y no estás en horas de trabajo. Y es parte hay mucha necesidad, hay muchas preguntas que resolver, muchas cosas, cómo seguir ayudando a nuestra comunidad. Y nosotros también colaboramos, trabajamos duro, también pagamos nuestros impuestos. Yo creo que tenemos también que nos den ese regalo de que contraten más y capaciten más a promotores futuros de salud comunitarios. Bueno, y creo que es importante recordar a las instituciones de salud, en ejemplo, a la ciudad, al condado, al estado, ¿verdad? De que en la pandemia pues trabajamos en equipo. Sí. El gobierno daba fondos, los promotores Sí. hacíamos el trabajo y creo que en comunidad, colectivamente podemos seguir trabajando juntos y todos nos necesitamos el recurso, ¿verdad? Entonces, bueno, a nombre de la comunidad te doy muchas gracias por el trabajo que has hecho, muy excelente y Gracias. la gente va a ver esta entrevista y pues gracias por compartir tu historia. No, gracias, al contrario, y me hubiera encantado seguir platicando de esto y gracias otra vez. Y pues ánimo y para adelante, ni para atrás ni para coger impulso, como dicen. Gracias. Bueno, nos vamos a seguir viendo en el trabajo en la comunidad, Sí. así es que esto fue Las Crónicas de la Pandemia. En nuestro próximo programa que vamos a tener personas como Jesús Arnaut que han hecho el trabajo en la comunidad muy valioso. Gracias.